al Grupo de Trabajo contra la Corrupción. Es un honor para mí además compartir la mesa con Sergio, con Iván, con Giancarlo, por cierto. Solo quiero decir algo previamente. El humorista español Forges decía que la violencia es el miedo a las ideas de los otros y la certeza de la debilidad de las ideas propias. Y lo que hemos visto hoy, lamentablemente, se aproxima a ese aforismo, se aproxima a aquello que Forges señala, es decir, la contundencia de los informes que va a presentar la megacomisión atemoriza pues a estas personas, los hace vulnerables y genera la certeza de que alguna consecuencia va a tener este trabajo intenso de la comisión. Quiero pensar y quiero creer que en alguna medida el trabajo de la Procuraduría, y no mío, sino de un equipo completo, un equipo sólido, tiene también algún aporte que hacer frente a estas revelaciones, y la investigación obviamente en el Ministerio Público y el Poder Judicial hará lo propio. Se me ha pedido hablar un poco sobre la responsabilidad del Estado en la lucha contra la corrupción, y creo que es absolutamente necesario partir por algo que yo siempre suelo ratificar cada vez que tengo la oportunidad de hablar desde cualquier foro. Lo primero es que hay que reconocer a los delitos de corrupción o los actos de corrupción o los actos antiéticos incluso dentro de la administración pública, pero no solamente protagonizados por funcionarios públicos, como violaciones a los derechos humanos. La corrupción es violación de derechos humanos, la corrupción entraña necesariamente y siempre violación de derechos fundamentales del ciudadano. Ahora, para entrar en el tema creo que es preciso sostener una diferencia entre lo que fue la corrupción de los 90, probablemente el periodo más álgido, más nefasto, más saciado de la historia republicana del Perú en términos de corrupción, y lo que tenemos hoy. Es decir, en los 90, y esto es una verdad jurídica, existió una organización criminal liderada por dos sujetos que se beneficiaban de manera total de la captación de todas las instituciones del Estado a través de piezas fungibles de esa organización criminal. Una organización perfectamente estructurada, jerarquizada, con roles atribuidos, muy claros, taxativos, y digo con piezas fungibles porque era usual que ingresara un sujeto cualquiera dentro de esa organización, y si no obedecía a los designios de esa estructura bicéfala, pues simplemente era sacado y reemplazado por alguien más. Esa estructura, esa forma de corrupción sistémica fue enfrentada después de la caída del gobierno de Alberto Fujimori con el establecimiento de un subsistema anticorrupción. No digo sistema porque un sistema entraña un componente de instituciones con interoperabilidad, con comunicación, con patrones de intervención comunes, pero lo que hubo sí fue un subsistema que le cupo al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Procuraduría Anticorrupción. Se discutió muchísimo si eso afectaba el principio de juez natural, los jueces, y finalmente también la justicia supranacional dijo que no, que era perfectamente válido establecer especialidades dentro de la jurisdicción, y se dio inicio así a este subsistema que estuvo acompañado de normas desde el Parlamento, y esto hay que señalarlo con claridad porque muchas veces los libros de historia o los estudios recientes señalan la formación de este subsistema y olvidan que al Parlamento le cupo una función fundamental,
¿no?, en la conformación de comisiones investigadoras que investigaron y descubrieron una serie de hechos puntuales de corrupción y dieron lugar a la judicialización de estos casos en vocalías de instrucción en la Corte Suprema contra funcionarios que tenían derecho ante juicio. Otra función que le cupo al Parlamento fue hacerle frente a este fenómeno novísimo de enfrentar a una mafia organizada o una organización criminal. Nunca antes en la historia del país, si bien algunos historiadores comparan en parte la historia del fujimorismo con el oncenio leguista, por ejemplo, y el Tribunal de Sanción con los albores del subsistema anticorrupción, creo que nunca en la historia del país había existido esta corrupción sistémica a este nivel, me refiero a los 90. Y había que hacerle frente a eso con una serie de normas también desde el Parlamento. Entonces se promulgaron, por ejemplo, la Ley de Colaboración Eficaz y su reglamento, se promulgó la norma que permitía las medidas cautelares en las investigaciones de las comisiones investigadoras para solicitarle al juez la detención o una serie de medidas cautelares reales y personales respecto de los investigados en estas comisiones en el Parlamento. Se dispuso además de una serie de juristas que, apoyando el trabajo de la Procuraduría, interpretaron las normas en favor del combate contra esta corrupción que había adquirido estas formas que yo les estoy comentando. Entre otras cosas, por ejemplo, se permitió que los particulares, los privados, que participaban en delitos especiales propios de funcionarios públicos pudiesen responder a título de partícipes de esos delitos. Es decir, hasta ese momento era todavía difuso, ni siquiera se discutía si esto era posible. Si un funcionario público cometía el delito de peculado, era muy difícil imputarle el mismo delito a un privado que había sido beneficiado de ese mismo acto, de esos mismos hechos. Pues bien, hubo un despliegue jurisprudencial de la justicia peruana, gracias al aporte de algunos juristas y de la Procuraduría, y por supuesto de los operadores jurídicos de aquel entonces, para dejar absolutamente claro que sí era posible en virtud de la teoría de la unidad del título de imputación. Es decir, si hay un funcionario público que comete un delito y que participa de un hecho, el privado que participa de ese hecho pues responde exactamente por el mismo hecho y por el mismo delito, a título de partícipe. No puede ser autor, pero responde a título de partícipe y tiene, según nuestro Código Penal, además la posibilidad de recibir la misma pena. Yo les estoy comentando esto porque la instauración de ese subsistema, sin embargo, no dio ocasión, lamentablemente, a la instauración de un sistema que incluyera no solamente a los órganos de justicia, a la Fiscalía, al Poder Judicial, a la Procuraduría, sino que incluyera también a las instancias de prevención. La lucha contra la corrupción, y esto debe ser muy claro para todos, tiene una doble dimensión. De un lado están las instancias de prevención, los órganos de control, la Contraloría, la CAN ahora, y de otro tiene una dimensión punitiva, la dimensión del castigo, cuando ya el delito se ha cometido. Todas estas agencias del Estado deben estar articuladas en un sistema que permita interoperabilidad, un sistema que permita comunicación, un sistema que no esté compartimentado, ¿no? Y yo creo que si hubo un déficit en ese entonces, a pesar de que la reacción del Estado peruano frente a esa corrupción fue notable, y hoy se estudia en diferentes universidades del mundo el modelo peruano de lucha contra la corrupción de aquel entonces, creo que faltó poner lo último que había que poner, que era apuntar hacia la constitución de un sistema. Si me preguntan ahora entonces qué hay que hacer, pues con mucha mayor razón esta vez hay que apuntar a la constitución de un verdadero sistema anticorrupción, y les voy a decir por qué. La diferencia, decía yo, de ese tipo de corrupción sistémica, organizada, con la corrupción de hoy, es que no tenemos una organización criminal. Es decir, 4 o 5 gatos o 20 gatos que vienen a hacer bulla no son una organización criminal.
son delincuentes. Delincuentes comunes. Pero no conforman una organización criminal que responde a una estructura jerarquizada. De repente esos sujetos son funcionarios públicos y regresan a su feudo y desde allí cometen latrocinios que les permiten además establecerse como ladrones permanentes dentro de su institución, y esos núcleos de corrupción se comunican entre sí. Es decir, no importa que estén dentro de la policía o dentro del Poder Judicial, se comunican entre sí. Tienen lógicas de distribución de información muy complejas, muy complejas. Y tienen también la particularidad que tenía la organización criminal sin ser una organización criminal, es decir, también esos espacios de corrupción favorecen la presencia de piezas fungibles, gracias, por cierto, a algunas normas que permiten el comportamiento de estas personas que ingresan a esas instituciones. De tal manera que al interior de determinadas agencias en algunas instituciones públicas es absolutamente inexorable que ese lugar va a ser un sitio de corrupción, un foco de corrupción. Y el que venga a reemplazar a ese sujeto que es despedido o que tiene que irse por la razón que fuera, va a seguir siendo corrupto o va a tener que salir al día siguiente. Esa corrupción que se comunica entre sí, esa corrupción que en el Poder Judicial, por ejemplo, lo decía Jaris Mujica en su libro sobre la corrupción en el Poder Judicial, no solamente está dentro de la institución, sino que está también en la periferia, es decir, los órganos de corrupción o los tentáculos de la corrupción en el Poder Judicial no solamente atañen a los magistrados, atañen, por cierto, a los auxiliares jurisdiccionales, a el funcionario de mesa de partes, pero también al abogado que va a la puerta del Poder Judicial a ofrecer sus servicios, pero también a los falsificadores de azángaro que están en la periferia del Poder Judicial, del Palacio de Justicia, pero también a los abogados formales que van y hablan con los jueces o con los secretarios y se permiten ofrecerles dádivas o coimas directamente. Esa corrupción, quiero decirles, es bastante más difícil de combatir. Bastante más difícil de combatir que la corrupción de los 90. La corrupción de los 90 se combatió de tal manera que se desestructuró esa organización atacando el núcleo duro y todo lo demás cayó como un castillo de naipes. Hoy día el remanente de esa corrupción está instalado en esos núcleos de los que yo les estoy comentando, y el reconocimiento, la identificación de esos núcleos es bastante más difícil. Entonces, ¿qué requiere el Estado para luchar adecuadamente contra esa corrupción? Dos cosas. Primero, el establecimiento del sistema, es verdad. Pero ¿cómo se establece un sistema? Lo primero es información, es repotenciar las instituciones. Esto requiere voluntad política. Voluntad política no solamente del gobierno, sino de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada. Si algún éxito tuvo el enfrentar la corrupción después de los 90 fue porque se había constituido un frente ciudadano, además de una reacción estatal para recuperar la dignidad de la institucionalidad democrática en el país. Si no hubiésemos tenido ciudadanos indignados, si no hubiésemos tenido prensa independiente que informaba periódicamente en simultáneo a las acciones del gobierno, seguramente esa organización criminal no se hubiera desmontado como se desmontó. Pues bien, aquí se necesita exactamente lo mismo, con estrategias distintas, pero exactamente lo mismo. Esa voluntad que requiere un real sistema. Porque un sistema, porque tiene que responder a la lógica sistémica de la corrupción. Lo que les digo es que del otro lado hay también un sistema, hay un sistema. El problema es que de aquí no hay uno. Aquí esperamos que las instituciones sean panaceas, que la megacomisión actúe sola, que la Procuraduría esté iluminada en un buen día, que la Fiscalía no se equivoque, que el Poder Judicial cumpla con su deber. No, la demanda debe ser integral, la demanda debe ser de un sistema anticorrupción. Otro punto que es necesario es la institucionalidad, es decir, alguien decía por ahí, las leyes que favorezcan la transparencia y que favorezcan realmente la lucha anticorrupción. Y aquí, habiendo yo al inicio señalado que hay que reconocer el trabajo de lo que fue en su momento el Congreso, hay que decir también que pese a los esfuerzos de la megacomisión y a estos sólidos informes que nos van a presentar,
hay un déficit en cuanto a la promulgación de normas que son absolutamente urgentes, como por ejemplo la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que ha quedado encarpetada en el Parlamento y que aparentemente ya no se va a aprobar. Otro proyecto de ley que se presentó y que ha quedado pendiente, entiendo yo, de segunda votación, es el de la muerte civil, que tiene que ver básicamente con la imposibilidad de que los sujetos que no han pagado la reparación civil no puedan acceder nuevamente a la función pública y tengan además dificultades y no puedan acceder además a los circuitos financieros, que es donde más les duele. A los corruptos hay que darles en el bolsillo, ¿no? Pero bueno, proyectos como esos, se dijo por ejemplo que en vista de que no había consenso para aprobar la ley de imprescriptibilidad, podía darse lugar a la duplicación del plazo de prescripción para todos los delitos de corrupción. Actualmente la Constitución establece únicamente que se duplica el plazo de prescripción en los delitos contra la administración pública que tienen un efecto pernicioso para el erario público, es decir, los que efectivamente han vulnerado el fisco. Y yo me pregunto si acaso el delito de tráfico de influencias, por ejemplo, un delito típico, un delito de corrupción, un delito que supone la invocación de influencias por parte de un privado, por ejemplo, frente a un decisor, ese delito ¿vulnera las arcas del Estado? No, no las vulnera. ¿Saben qué vulnera? Vulnera algo mucho más grave probablemente, que es el derecho de acceso a la justicia en términos igualitarios del ciudadano. Los delitos de corrupción, como les decía al inicio, vulneran probablemente algo mucho más importante que el dinero, aunque esto se puede traducir también en dinero. Y eso es otra cosa, porque cuando nosotros solicitamos y lo hicimos de manera enérgica y lo hicimos de manera rigurosa, el pago de las reparaciones civiles, decía cuando nos ocupamos, saludamos al maestro Gorriti. Y decía que cuando nosotros solicitamos al Poder Judicial el pago de las reparaciones civiles, lo hacíamos pensando en eso. Lo hacíamos pensando finalmente cuál es el daño causado al Estado por parte de quienes cometen delitos contra la administración pública. Y ese daño debe estar, o está más bien expresado, en esa vulneración de derechos fundamentales del ciudadano, y esa visión es la que debe tener el juez al momento de administrar justicia. Bueno, les decía, además, es necesario la creación de un marco normativo que impulse la creación de un sistema. Yo me acuerdo que la INA, la Iniciativa Nacional Anticorrupción, en algún momento planteó ese marco normativo. Es necesario volver quizá a esa propuesta, ¿no? Yo sé que hay instituciones que se resisten, que creen en el compartimentaje. Les cuento una anécdota que me parece absolutamente simbólica de esto que les estoy diciendo. En algún momento estaba yo reunido con el superintendente de Banca y Seguros y el jefe de la unidad de inteligencia financiera que depende de la SBS, y estábamos desde la Procuraduría impulsando una investigación respecto de un sujeto, miembro de esa organización criminal de los 90, de quien sabíamos tenía patrimonio oculto en bancos del extranjero. Pues bien, para nosotros esto que había sido una novedad, un descubrimiento, para el jefe de la UIF era ya noticia, era periódico de ayer. Nos dijo de hecho ese mismo momento que él sabía, que él tenía la información, y a renglón seguido nos dijo: sin embargo no te la puedo entregar porque mi ley me impide entregar información a la Procuraduría y me conmina únicamente entregarla al Ministerio Público. Ese mismo día fui a conversar con alguien en el Ministerio Público y le pregunté si acaso había información respecto a esta persona y me dijo que no.
esa es la forma en que no actúa un sistema. Esa es la confirmación de que no tenemos un sistema anticorrupción y que debemos apuntar a tenerlo. Me queda poquísimo tiempo, solamente quiero decirles algunas cosas respecto de los informes que he leído, que me parecen algunos muy sólidos y repito, debe ser por eso la preocupación de estas personas que felizmente ya se fueron. Si están afuera habrá que salir en marcha. Bueno, a ver, hay algo que me sorprendió, y es que el caso BTR, por ejemplo, cuando alguien vino a hacerme una consulta respecto a si García había realmente sido beneficiado por la confirmación de la resolución de primera instancia respecto de la acción de amparo presentada contra la mega comisión, pues yo dije de ninguna manera, al contrario. Claro, todos los medios concentrados dieron por hecho que García había triunfado y sin embargo lo que había pasado, entre otras cosas varias, era que se había permitido que la megacomisión investigara el caso BTR. O sea, se abría la posibilidad para que la megacomisión investigara el caso BTR. Y en el caso BTR hay una serie de afirmaciones que hace la megacomisión que me parecen absolutamente contundentes y que van a dar seguramente van a provocar un debate jurídico en las próximas semanas. Un asunto que me parece fundamental aquí, y quiero recordarlo antes de cerrar, es algo que conversamos en algún momento con Sergio, porque una cosa, además, que en algún momento nos endilgaron era que teníamos algún nivel de comunicación. Sí, pues sí lo tenemos. Y aquí estamos, además. Era que, yo les digo una cosa, Fernando de Traseñí, que puede ser cuestionable por muchas cosas, pero es un intelectual reconocido, decía que la ética, o más bien el derecho penal, no es el brazo armado de la ética. Generalmente la mente criminal corre bastante más rápido que la viveza del parlamentario, ¿no? Y decía esto porque seguramente hay muchísimas zonas grises a donde no llega el legislador a tipificar delitos o conductas delictivas. Una de esas es probablemente esto que les voy a contar. La megacomisión encontró que una empresa, Endesa, ¿no?, había ganado una licitación dentro del periodo de gobierno de Alan García. Pero no solo eso, había sido beneficiada además de una serie de prebendas y gollerías. 2 años después o 1 año después de acabado el gobierno del señor García, el señor García se va a dar una conferencia a Endesa, a España, de donde es Endesa, a las oficinas de Endesa, y no una conferencia abierta como esta, sino a las oficinas de Endesa y a los funcionarios de la empresa. Y nosotros en la Procuraduría teníamos el antecedente de una empresa china que también había ganado en el año 2006 o 2007 una concesión, una minera, que había ganado una concesión gigantesca en el Perú, y que luego García también había incluido dentro de las empresas que le habían pagado por dar conferencias en el extranjero. A nosotros eso nos parece un patrón. Nos parece un patrón que puede dar cuenta del delito de colusión que supone concertación entre públicos y privados, ¿no es cierto? Es decir, ya no hay aquí el mensaje debajo de la mesa de no, le subimos 10% y después ese 10% te lo deposito en la cuenta o en la cuenta de tu esposa o de la madre de tu hijo. No importa, no importa. Ese dinero ya no va a las cuentas de la señora Chisman, sino va directamente, va después de ganada la licitación a pagarse de manera formal. Se requiere un recibo por honorarios, se entrega el dinero y se acabó, y todo está oleado y sacramentado y es seguramente formal.